tiempo corto que tenemos para hablar con ustedes. Como ustedes observan, las gráficas son muy dicientes y el viejo adagio de que una imagen habla por 1000 palabras nos lo explica. Vemos aquí a una persona en el centro que se embelezó, se subió su vanidad por encima de todo lo que eran los intereses nacionales para poderlo localizar, y la cantidad de ríos y cursos de agua, como ustedes observan, allí hay muchísimos para instalar los laboratorios de cocaína. Igualmente, aquí en el occidente, esto es una selva muy rica en biodiversidad, bastante despoblada afortunadamente, pero que la guerrilla y el narcotráfico la han utilizado por sus condiciones para cultivar la coca y producir narcotráfico en cocinas y en laboratorios clandestinos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esta zona que también es muy llanura y conduce a la costa atlántica, y toda esta parte del país que lo llamaríamos el hinterland, ha estado en manejo y control de grupos irregulares, y lo único que llega por allá es la fuerza militar o la policía, pero sin la suficiente capacidad de resolver problemas sociales y de ejercer un control total, porque ustedes imaginarán que en cualquier río de estos, proponer este punto, aquí hay una comunidad y a 200 kilómetros adentro de ese río en la selva está la otra, y dentro de esa selva la guerrilla y el narcotráfico construyen sus campamentos y sus procesadores de coca, y eso, si no se tiene la información exacta, es muy difícil adivinar. Ni siquiera con el servicio satelital que tiene Estados Unidos es fácil hacerlo, porque aquí vemos la táctica, cómo le están manejando ahora. Este gráfico nos explica perfectamente. Como ustedes ven, esta foto pues es tomada muy cerca, es una foto aérea, claro, pero muy cerca, pero si ustedes la toman desde el aire con un satélite, difícilmente la identifica dónde están. Y entonces, ¿qué hacen? Ya no es una zona completamente amplia, devastada, como hacían antes, sino que devastan 1 o 2 hectáreas, siembran la coca, y en apariencia una aerofotografía desde el aire pues no presenta mayor diferencia. Y como lograron los cocaleros y los coqueros que las pequeñas cultivos no se destruyan, pues ahí el juego sale perfecto, y todo eso se ratificó en La Habana. Entonces, prácticamente, por eso escribimos que el Estado colombiano no solo entregó el territorio del hinterland al control de las supuestas FARC desmovilizadas, y ahora lo manejan con unos elementos de política de ellos, y siguen controlando el narcotráfico, y cuentan con la complicidad del régimen de Maduro, que les permite sacar que Venezuela quede en este sector. Entonces toda la coca sale por ahí, o mucha parte de la coca que se produce sale por estos ríos, se mueve por los ríos y llega a Venezuela, o en pistas clandestinas, y desde luego los narcotraficantes venezolanos, que son los altos mandos militares y los cercanos al gobierno de Maduro, les sirven como cartel de los soles para multiplicar el envío de todas estas toneladas. Tiempo corto que tenemos para hablar con ustedes. Como ustedes observan, las gráficas son muy dicientes. Aquí vemos una lista más larga, viejo adagio de que entre los cuales vemos la imagen habla por 1000 palabras y nos lo explica. Vemos aquí a una persona en el centro que se embelezó, se subió su vanidad por encima de todo, una guerra a muerte con el señor Duarte por el manejo de las rutas de la droga, no porque estén en la paz ninguno de los dos. Estos crearon lo que llaman la segunda Marquetalia, y el otro pues sigue generándonos problemas. Ahí vemos una lista larga, pues el tiempo no nos lo permite ponernos a detallar todo, pero sí digamos que se legitimó a los jefes de las FARC como políticos, y ahora tenemos 10 en el Senado y están pidiendo 16 curules más, y desafortunadamente nuestra dirigencia política, que nos parece que es la enfermedad de todo Latinoamérica, es igual, con tal de buscar votos y de hacerse los que les salvaron, les están legitimando eso, porque piensan que al entrar 16 curules más, ellos van a tener más posibilidades de hacer politiquería. Así es de que, y porque hay más recursos, ¿no? Ya ustedes entenderán. Lo mismo es que hubo un olvido intencional de los organismos de las FARC. Ellos tienen milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino, que no es tan clandestino porque por sus hechos los conoceréis. No es sino escucharlos cuando hablan por los medios de comunicación y uno se da cuenta que son de los mismos. E igualmente olvidaron un movimiento dividido que ha manejado las FARC durante muchos años, que llaman el movimiento bolivariano clandestino, en el cual personas que en apariencia pertenecen a grupos políticos y sociales de derecha están incrustados ahí y se mueven como pez en el agua para hacer los contactos. Otra razón fue que no entregaron las armas. Las FARC nunca entregaron las armas. Ellos dijeron que las habían entregado, pero hicieron una componenda rarísima con la ONU,
que nunca dejaron ver que entregaban, sin unas fotos desde la distancia, y uno no sabía si estaban entregando escopetas o fusiles, o los viejos fusiles que no les servían, nunca se supo. Y si no entregaron a los de las milicias bolivarianas, desde la que son los que andan de civil en las zonas, ¿cómo creerles que entregaron las armas? Se inventaron el cuento de las disidencias, y eso no es cierto. Ahí los tenemos en Venezuela, a este señor y al que mataron en una vendetta de narcos, apoyados por este señor Maduro. Tampoco entregaron los bienes, y tal vez ustedes recuerdan cómo se burlaron del país y del mundo, que cuando entregaron una lista y entregaron hasta traperos usados, lápices, puestas FARC desmovilizadas en uso, y ahora lo manejan con resmas de papel incompletas, y todo eso lo incluyeron en sus bienes para decir que estaban cumpliendo. Pero lo grueso, lo de verdad, nunca entregaron ni los lingotes de oro, ni las cuentas de dólares que tienen en Suiza y en los paraísos fiscales, ni las propiedades que tienen aquí a nombre de terceros, ni mucho menos la organización clandestina de manejo de sus recursos. O sea que ellos lo que hicieron fue dar un salto cualitativo para avanzar hacia la toma del poder, y eso se refleja, como lo vamos a ver, en las marchas y las protestas. Impusieron una justicia a su acomodo, y cuando se organizó la JEP, los que la organizaron eran ex militantes del Tupac Amaru, del Sendero Luminoso, de Bandera Roja, de todos los grupos terroristas del continente, eran los que organizaban, y hasta una señora que era como que ingeniera química resultó escogiendo juristas porque también hacía parte de esos grupos. Y esa justicia se hizo para que las rutas de ellos puedan estar en el Congreso de la República, cuenten si quieren todo lo que hicieron y no les pasa absolutamente nada. Al punto que el narcotráfico asesinó en complicidad con dirigentes políticos en 1996 a un gran dirigente colombiano que se llamaba Álvaro Gómez. Y como ahí salían implicados personajes importantes de la política nacional, entonces las FARC le hicieron el favor de autoadjudicarse la culpa de ese homicidio, simplemente porque al decirlo en la JEP, entonces están reconociendo algo, y con eso entonces tienen un castigo que es ir a barrer calles o ir a sembrar yuca en una vereda, y con eso ya respondieron por el crimen y le salvaron la imagen a quien lo cometió. De otra parte, urdieron una falsa memoria histórica, la tenemos en este momento, esa dificultad, la preside un sacerdote que siempre ha sido de izquierda, que ha posado en 1000 veces en fotos y reuniones con la guerrilla, que se atrevió a decir que los soldados que estuvieron secuestrados por la guerrilla no estaban secuestrados, sino que estaban pagando cárcel. Y fuera de eso, el señor acaba de pedir que le amplíen el plazo porque es que su trabajo no le sirvió y está recibiendo una millonada con otros que lloran por los dos ojos izquierdos, escriben con las dos manos izquierdas y caminan con dos piernas izquierdas. Entonces, increíble, pero eso pasa, y eso fue gracias al pacto del señor Santos impuesto por este par de terroristas, por Iván Márquez y por Jesús Santrich, con la anuencia y con la observación de este caballero que se llama Nicolás Maduro. Y por último, pusieron una comisión de la verdad, donde parece es la comisión de la complicidad, porque todo lo que escriben allí es la verdad de lo que han dicho siempre los comunistas. Entonces ustedes ven que ha habido una cantidad de errores, y estos son apenas unos de los que se extractan de otro gran error que cometió la derecha colombiana, es que se hizo un plebiscito y el pueblo dijo no se aprueba eso, pero como los plebiscitos no son vinculantes ni obligatorios, entonces el señor Santos le dio la vuelta, y la derecha, que estaba más interesada en conseguir el poder que en defender a Colombia, simplemente validó eso, agregándole 17 páginas al farragoso documento que nadie lee, que nadie explica, pero que está todas las imposiciones, que lo registraron en la Secretaría de la ONU en Ginebra, en la oficina de la Secretaría de la ONU en Ginebra, lo registraron allá y le dieron disque calidad de tratamiento entre estados, o sea, las FARC son otro estado, y todo eso se lo aguantó la dirigencia política colombiana por estar pensando en lo que les pasa. Y les hago un paréntesis, a ustedes ayer les llegó la noticia, como le llegó al mundo, que Colombia va a recibir a 4000 afganos que supuestamente van para Estados Unidos, porque Estados Unidos los va a recibir. No nos engañemos, si ese sedazo lo hacen de colocarlo aquí,
es porque no los van a recibir a todos y nos van a dejar ese problema, y detrás de esos vendrán otros, y detrás de esos otros vendrán los terroristas islámicos. O sea que el único mal que le faltaba al continente era el terrorismo islámico, y gracias a un acuerdo de la genialidad de nuestros dirigentes lo vamos a tener en breve en el continente. Increíble, pero eso pasa con nuestras dirigencias siempre desubicadas, expertas en hablar de que tienen los planes estratégicos para la economía, para las soluciones sociales, pero que desafortunadamente se desenfocan. Y por último, el gran dolor de cabeza que nos dejó ese pacto del señor Juan Manuel Santos con las FARC, lo vemos aquí en la protesta social, como yo la he definido, la violenta protesta social pacífica. Porque resulta que ustedes ven aquí a estos sujetos, como los ven, con cascos de metal, de acero, acero reforzado. En la mano llevan varillas de 1 metro de larga. Llevan botellas llenas de combustible que llaman las Molotov, las bombas Molotov. Y llevan atrás un grupo de médicos, paramédicos, de asesores jurídicos y una cantidad de gente que obra instigada o porque les pagan también por apoyar o simplemente porque su intelecto no les da para entender que los están utilizando y piensan que están protestando. Y allá los policías los colocan con unos escudos de plástico que todos los conocemos, que son fácilmente presa de prender candelas, y les lanzan una bomba molotov, y con un bolillo de madera de 40 centímetros de largo. Y sin embargo se inventan y distribuyen por el mundo que lo están matando. Dentro de esta protesta violenta están manejándola esos personajes que les mencionaba a ustedes, que dejaron por fuera del pacto FARC-Santos. Y además están terroristas internacionales que vienen de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, hasta europeos. Ahí vimos a una alemana que andaba metida en las protestas a la cabeza y que la expulsaron de Colombia, y ahora dice que va a demandar internacionalmente a Colombia porque le violaron sus derechos a la libre movilización y que el Estado colombiano tiene que indemnizarla. Increíble, pero cierto. Entonces, todo esto fue lo que nos dejó el señor Juan Manuel Santos con sus ambiciones de ser Premio Nobel de Paz. Traicionó al ejército, traicionó el legado que le ha dejado Álvaro Uribe, traicionó a Colombia, que creyó en él, y sigue con el descaro y el cinismo diciendo que los que lo han traicionado son los demás. Reiteramos una supuesta. El narco, ¿cuál es el tipo de estrategia o cuál es el tipo de fuerza que hay que utilizar para cortar de raíz una situación que venimos extendiendo en Chile hace décadas? Pues Mayra, es que esto es tan complejo porque es una pregunta que tendría como una respuesta de una estrategia integral muy articulada, porque resulta que el primero que tiene que comprometerse en eso es Estados Unidos, combatiendo de verdad el consumo y el tráfico de los insumos, ¿no? De los insumos para procesar sobre todo la coca. Porque si no hay esa medida, es que aterra que uno llega a las calles de Nueva York, ahí en la Quinta Avenida o en el Alto Manhattan, y en la calle de frente la gente vendiendo droga, y la policía se le puede decir y dice que como no es la misión de ellos en ese momento, no se mete, que eso lo tiene otro departamento. Entonces ese consumo es descarado y abierto allá, y no solo en Nueva York, en el este de Los Ángeles, en Miami, en Chicago, en Houston, en Dallas, uno ve en las calles el consumo y el tráfico de droga. Entonces se requiere la intervención de Estados Unidos seria, pero se requiere también que haya un compromiso internacional que es muy difícil por esa absurda ideologización que hay en el continente entre izquierdas y derechas. Y entonces, si el gobierno es de izquierda y el de Colombia es de derecha, por decir algo, entonces Colombia, que es como la cabeza del problema donde se produce la droga, entonces con tal de bloquear al gobierno colombiano,
no se hace nada contra el narcotráfico, y menos si el terrorismo se financia con ellos. Y ese juego, por ejemplo, en Bolivia, donde esa dicotomía, seguiremos en lo mismo. Correcto. Luis Alberto, mira, ya es sabido que el terrorismo a nivel latinoamericano ya ha creado redes importantes entre sí. Los grupos que operan en nuestros países, diferentes países, ya están evidentemente más organizados que nosotros. Nos llevan lejos, lejos una ventaja, pero tremenda. Y obviamente que es muy diferente la posición de ellos, que es de ataque, utilizando cualquier medio, ¿ya? Que puedan encontrar a su disposición, y entre ellos tienen, partiendo por los medios de comunicación, ¿cierto? El armamento, las intenciones de hacer daño, y más encima se encuentran con el factor que favorece esto, que son gobiernos timoratos que no se atreven a tomar decisiones respecto de enfrentarlos con todo respecto. O sea, permiten que la violencia transite impune por todo nuestro continente. Diferentes gobiernos han actuado con bastante suavidad en esto. Ya lo vimos en el caso de Colombia, acá en Chile estamos en un caso complejo, donde hay asesinatos todos los días, pero un día por medio, crímenes atroces que comete el terrorismo acá, y los representantes de nuestro gobierno se permiten hablar de violencia rural y otros términos que ellos inventan, oye, para bajar el perfil a esto. Para mí no hay ninguna duda que hay una intencionalidad de fondo. Para ellos hablan de hecho aislado las cosas que se están repitiendo todos los días. En cambio, la gente de derecha se encuentra con que porque les representa toda esta situación, no sé, uno pasa a ser el extremista, el extremo o el reaccionario, como le quieran llamar. Pero bueno, en verborrea jamás le vamos a ganar a la gente que lo único que tiene es la capacidad de hablar. ¿Qué tan profundo crees tú que es la red de comunicaciones que hay entre los grupos terroristas? Es decir, ¿alcanza a tu visión, aparte del contacto que tienen ellos de comunicaciones, también en lo logístico? Claro, Freddy, es que mire, en el año 2003, recién pasado el atentado a las Torres Gemelas, escribí un libro que se llama Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo. Y lo hice porque estuve en España y tuve la ocasión de entrevistar a varias personas que han estado presas por narcotráfico, colombianos, y había peruanos, había 2 chilenos y un boliviano que han estado presos, que fue con los que hablé, y obviamente españoles. Y resulta que, no más por mencionar allá, en las cárceles de España, como pasa en las cárceles de otros países, se encuentran todos, y desde las cárceles mueven más inclusive que desde afuera, porque ya tienen los contactos y dirigen, y cada visita es como si fuera una asociación para delinquir. Entonces, en esa parte operativa tienen muchos contactos ya, inclusive en Europa. Ahora, estos señores del Talibán que mueven bastante opio, pues sí han contactado también con las mafias del sur de Italia, con las mafias del Mediterráneo, con las mafias españolas, con las mafias europeas, y esas mafias tienen contacto con las mafias latinoamericanas. Antes, pues la droga salía casi toda por el Caribe, y ahora se mueve se mueve por varios países, inclusive la bajaron a Chile y Argentina, que eso no existía antes allá, la mueven por Perú, la mueven por Brasil, bueno, entonces eso indica que tienen un contacto orgánico para el tráfico de la droga, que es lo que financia el narcotráfico, pero hay una segunda pata de ese trípode, que es el tráfico de armas. Y el tráfico de armas está centrado en las mafias rusas y las mafias del Medio Oriente. Y esas mafias pues se contactan con todos los terroristas y con sus representantes políticos latinoamericanos para hacer los negocios. Recordemos que Muammar Gaddafi formó un centro de entrenamiento en el Valle de Beca, en el Líbano, y que después, por los mismos documentos que se le han ido incautando, precisamente el de Raúl Reyes, que fue el que destapó todo esto que usted le inquieta de la relación de los grupos terroristas,
encontramos al señor Patricio Echegaray de Argentina, que vivía de visita en visita en los campamentos de Raúl Reyes y llevaba jóvenes del Partido Comunista Argentino para integrarlos a las guerrillas colombianas. Y vimos también que la etnia mapuche y la etnia aymara de Bolivia enviaban personas a entrenarse en los campamentos y que las FARC enviaron gente a entrenarlos allá. Un muchacho chileno muy conocido que salió muchas veces por los medios de comunicación, se me escapa el nombre en este momento, estuvo muchísimas veces en los campamentos de Raúl Reyes trayendo jóvenes chilenos, reviviendo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La chilena Harnecker siempre ha sido uno de los enlaces que han tenido los terroristas de todo el continente. La dictadura de Daniel Ortega, por medio de la Universidad Autónoma de México, que tiene células muy grandes, ha movido la presencia de estudiantes mexicanos apoyando toda esta especie de rebelión en conjunto en el continente. Y el Partido de los Trabajadores en Brasil, muy cercano con Sendero Luminoso y muy cercano con los comunistas de varios países, ha sido el enlace y ha aprovechado, por ejemplo, el caso al extremo, que mientras Chávez y Correa tenían 1 o 2 delegados de su gobierno, funcionarios oficiales, coordinando todo este proceso de entrenamiento de terroristas en territorio venezolano y ecuatoriano con las FARC y con el ELN, el señor Lula da Silva tenía 5 funcionarios de su gobierno, entre ellos un procurador federal, negociando y ayudándole a las FARC a multiplicarse. Y eso se destapó en 2008 y no se ha reducido en nada. Por el contrario, hay presencia de sindicalistas, de grupos de izquierda, del grupo de las Madres de Mayo de Argentina, de una serie de organizaciones que inclusive firmaron un documento conjunto que totalizan 100, respaldando al hermano pueblo del Ecuador por la invasión que hizo Colombia cuando dio de baja al terrorista Raúl Reyes allá. Entonces, esto es una cuestión orgánica y están muy relacionados unos con otros. Correcto. Hay evidentemente lazos profundos en todo esto, tienen un origen ya de años, y obviamente que nuestro sector, por identificarnos así, hemos ido perdiendo la capacidad del discurso y los medios de comunicación donde divulgar toda esta realidad, Luis Alberto. ¿Cómo ves tú? Te voy a pedir, no sé, una especulación a lo mejor, pero ¿cómo ves tú el futuro de esto? Fíjate, porque viendo la sucesión de hechos, ¿ya? Algunos me acusarán a mí de ir a un pensamiento extremo, de ser pesimista, de ser trágico en mis apreciaciones, pero yo tengo muy claro, fíjate que siendo muy joven, ya en los años 70 y tanto, los 80, yo veía que el comunismo en general acá en Chile se había logrado contener, pero no fue erradicado, no fue erradicado. Por el contrario, se le dejaron las puertas abiertas a través de las universidades, ¿ya? De las universidades, y de ahí continuó, pasó a los colegios con esos profesores ideologizados. Pero yo siempre, fíjate, veo la evolución de la sociedad ahora como un camino casi sin retorno a una sociedad casi trágica, de la sobrevivencia casi tipo tribal en esta cosa, porque como tú ves, el camino que quiere llevar el comunismo en este momento es de destruir las organizaciones del Estado, las repúblicas, ¿me entiendes? Y quedar prácticamente con grupos tribales mandando todas estas cosas. Yo recuerdo siempre, fíjate, la película Mad Max, no sé si la viste tú, donde luchan por el agua, luchan por el combustible, luchan por sobrevivir en el fondo ya en pequeños grupos. En los últimos minutos que nos quedan, mi querido amigo, ¿cómo ves tú el futuro en un tiempo mediano hacia adelante, si no logramos contener el comunismo del frentón? Pues sí, es una pregunta difícil, pero no imposible de hacer algún análisis prospectivo al respecto. Y nos parece que de pronto en el continente lo que se está formando es un problema que ya sucedió en Colombia y se puede repetir, es que las sociedades se cansan tanto de la incapacidad de los estados para resolver el problema que comienzan a actuar por su propia cuenta. Y
llegue el momento en que las malas decisiones de los gobernantes, los insuficientes procesos para gobernar y dirigir la sociedad, fuerzan a la población a que actúe por su cuenta y vienen todos esos conflictos civiles que pueden ser focalizados o generalizados y que también van teniendo esos contactos internacionales. Desafortunadamente, parecería ser que de no cambiar, como es difícil que cambie esta tendencia de que el pueblo se deje manipular y se deje engañar con todas estas promesas de grupos izquierdistas, probablemente va a ocurrir esa reacción en todos los países y de una u otra manera entraremos en fenómenos de violencia. Y ahora con esta circunstancia agravante que se la dejo sobre la mesa a todos, la llegada de estos 4.000 afganos a Colombia va a ser un dolor de cabeza para todo el continente, porque ese va a ser el imán que va a traer a mucha gente de esa, la mayoría buenos, gente sufrida de todo este régimen denigrante, pero dentro de ellos se van a colar como se han colado en Europa y tendremos los dolores de cabeza aquí. Y todo eso va generando esas islas y esas reacciones violentas que ya se han visto en otras partes del mundo. Desafortunadamente es así. No sé muy sí, ahora sí. Luis Alberto, mira, bien interesante y preocupante obviamente el tema ahí, pero nos sirve para abrir los ojos de lo que es una realidad. Nosotros no podemos dejar que nos sigan engañando con esto, no podemos permitir para aquellos que tenemos claro que nuestra gente y nuestra juventud sobre todo siga siendo engañada.